A ver. Lehenengo aldia da hemen hitz egiten dute, no? Bueno. Arratsaldeon guztioi. Eskerrik asko guregana etortzearren gaur, hitzaldi hontara urreratzearren. Eskerrik asko bihotzez eta eskerrik asko Manuel Ziraukiri eta baita ere noski Sergio Pregori plazerra eta orea da gurekin gaur bera izatea. Eta, nik sarreratxo bat egingo dizuet, baina batez ere behaiek kontatuko dizue, guri denoi interesatzen zaiguna gaur. Dakizuenez gaur erakusketa berri bat aurkeztu dugu, Filman Bideo aretoaren programazioaren baitan kokatzen den erakusketa berri hau, Bitoa Kontxi Sergio Prego erakusketa, eta proiektu honek, dakizuenez, nik uste zuetako batzuek dagoeneko ikusi duzuela, izan duzuela aukera erakusketa ikusteko, proiektu honek, bi artista zoragarri honek biltzen ditu, Nova Yorken, belaunaldi ezberdinetako eta jatorri ezberdinetako diren bi artista hauek nola topo egin zuten Nova Yorken 80. hamarkadan. Alde batetik Bitoa Kontxi, Amerikar artista, Nova Yorken sortua eta Brooklyn hautatu zuela bere lanerako eta sorkuntzarako toki gisa, eta bere ibilbide artistiko oparo horretan, hainbeste medio ezberdin jorratu zuena, eta lehenago komentatzen genuen, idazkera esperimentala, arte kontzeptuala, bideoa, performantza, arkitektura espekulatiboa, eta bestalde, gure artista hemen presente daukaguna Sergio Prego Donostiarra, hemen azia tezia, artelekuren giro artistiko horretan azia tezia, eta Nova Yorkera erabeki zuena, 80. hamarkadan jotea, han sortzeko eta bizitzeko, eta han egin zuten topo, eta han egon zan Sergio Bitorekin lankidetza oparoa, 6 urteko lankidetza, 1996 eta 2002 garren urte horietan, eta bera, artista bakarra izanik, Bitoren estudioan, lantalde honen baitan, ingeniariz eta arkitektoz osatutako lantalde berezi hontan. Beraz, proiektu honek abia puntu gisa hori dauka. Sergio eta Bitoren arteko lankidetza, adiskidetasuna, eta nabarmentzen ditu, bien arteko praktikek dauzkaten kidetasun sakon horiek. Y decía que, os agradezco muchísimo estar aquí hoy con nosotros, asistir a esta conversación entre Manuel Zirauki y Sergio Prego, a quien agradezco muy especialmente su presencia hoy aquí. Decía que es un honor y un placer tenerle aquí entre nosotros. Como sabéis, hemos presentado hoy esta nueva exposición que se enmarca dentro del programa Filman Bideo, que por cierto ha cumplido ya 11 años, el año pasado fue el aniversario, lo que hace que se consolide como un referente en la programación del museo. Y este es un proyecto que reúne a estos dos artistas de generaciones y de procedencias diferentes que se encontraron en Nueva York en la década de los años 90. Por una parte, Bitoa Kontxi, este gran artista neoyorquino que desarrolló su trabajo, su creación en Brooklyn, hasta prácticamente su muerte hace relativamente poco en el año 2017, con esa evolución artística diversa y, decíamos, también poco conocida, que va desde la escritura experimental hasta el arte conceptual, y incluye el vídeo, la performance, el trabajo del cuerpo, la arquitectura especulativa y otras muchas interesantes, vamos a decir, expresiones. Y por otra parte, Sergio Prego, artista donostiarra que todos conocéis, todas y todos conocéis muy bien, que se forjó y se formó en el entorno de Arteleku y que en los años 90 decidió mudarse, instalarse en Nueva York como su centro de creación y donde se encontró con Bitoa Kontxi, con quien
inició una colaboración apasionante que duró 6 años, entre 1996 y 2002, trabajando como colaborador en el estudio Vito Acconci y bueno, siendo él el único artista de este fenomenal grupo que estaba fundamentalmente compuesto por ingenieros y arquitectos. Este proyecto lo que hace es reunir a estos dos grandes artistas y bueno, pues reunirlos y toma como punto de partida esa colaboración y también esa amistad que les unió y pone de manifiesto también las profundas afinidades entre las prácticas respectivas de ambos, ¿no? Y recupero una reflexión que ha surgido esta mañana en la rueda de prensa, cuando Sergio hablaba de una especie de homenaje, ¿no? Como vive él, y luego me corriges y seguramente lo explicas mejor, Sergio o Manuel. Una especie de homenaje que rinde a Vito Acconci, pero no un homenaje desde la nostalgia, sino con ese deseo y esa ambición de volver a darle la palabra a Vito. Y bueno, todo esto os lo van a explicar ellos mucho mejor que yo. Eskerrik asko, berriro ere, eta zuena da hitza. Eskerrik asko, Miren. Bueno, arratsalde on danori, eskerrik asko, eta ongi etorri, eskerrik asko, Sergio. Muchísimas gracias. La verdad es que los agradecimientos en un proyecto como este ya tienen algo de introducción, porque, es decir, muchas gracias, Sergio, también muchas gracias a la viuda de Vito Acconci, que nos ha permitido llevar a cabo el proyecto, que ha tenido, pues bueno, pues también una intención experimental de partida y una incógnita de cómo se iban a ver estas imágenes, cómo iba a darse esta aparición, ¿no? Algo que Sergio yo creo que ha ido calibrando intuición tras intuición, haciendo pruebas, pero bueno, digamos que la última fase del proyecto, la Galería 103 de este museo, ha sido el estudio donde se ha construido la pieza, y esto ha sido yo creo que un momento importante. Muchísimas gracias también a Art Intermix. Hoy su directora, Rebecca Kleman, iba a estar con nosotros, no ha podido. Y ha sido un colaborador importante en el proyecto porque ha facilitado muchas cosas relacionadas con la historia del videoarte y, bueno, con hacer llegar esta propuesta también a los oídos de María Acconci. Pero otra cosa que estaba mencionando yo hoy un poco de pasada es que si miráis la expo un poco de cerca, no solamente hay dos artistas que son Sergio Prego y Vito Acconci, hay muchísimos artistas en la exposición. Está Ignacio Sáez reptando por las autopistas de Queens y por la carretera de Zorrozaurre. Está Felipe Mujica en el metro confrontando a Itziar Ocariz, que va volando por uno de los túneles del metro de Nueva York. Están un montón de artistas que han colaborado como montadores, a quienes les agradezco un montón a todo el equipo porque han tomado parte en el debate y en la construcción física de las piezas y tienen una sabiduría que ha ayudado a que este programa exista, así que mil gracias a todos vosotros también. Bueno, pues como muchos agradecimientos en realidad, porque es un proyecto muy colectivo, hay una multitud ahí adentro, ¿no? La exposición, curiosamente, bueno, hay muchas maneras de explicar por qué se llama You. Aquí tenéis un poema de Vito Acconci que os podéis ir distrayendo mientras cuento todo esto y leerlo casi como un trasfondo del proyecto, aunque no lo hemos comentado nunca este poema. Y es simplemente algo que abunda en esa idea de una obra apunta a otra, un cuerpo apunta a otro, una palabra apunta a un cuerpo, una mirada apunta a un cuerpo, una pantalla apunta a un cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto del You tiene algo que transmite mucho también, ese carácter directo, ¿no? Esa agresividad que tiene la imagen en el caso de Vito Acconci, cómo se confronta siempre con la gente sabiendo que hay una relación de poder también y que hay una relación de dependencia, de parasitismo en ese encuentro. Lo veréis en la exposición, lo habréis visto ya en la exposición. La expo es una colaboración, yo creo, y esto era parte del juego, ¿no?
que no fuese solamente un homenaje, aunque pues, evidentemente hay muchísimo amor. Sergio, bueno, pues tú ahora nos comentarás más, ¿no? Pero ha habido momentos muy emotivos en la preparación del proyecto. Siempre dices que echas mucho de menos a Vito y esta es la razón para hacer una exposición así. Y en ese homenaje también hay una idea de colaborar, de seguir colaborando. Voy a poner esta imagen para que, digamos, lancemos la charla porque todo vino un poco de aquí, ¿no? Yo tenía idea de que tú habías trabajado con Vito, lo dices mucho en biografías y demás que leemos por ahí de tu trabajo. Es decir, no te olvidas nunca de decirlo, lo cual es interesante, ¿no? Porque eso ya es un indicador de algo. Y esta pieza está en la colección del Museo Guggenheim de Nueva York, que se llama Telefurni System, Furni como furniture, como mueble. Consiste, como veis, en una gran multiplicidad de monitores dedicados a mostrar trabajos de artistas, pero también la televisión por cable. Y esta pieza, que nos parecía muy simple y además como a nivel de escala, pues perfecta para la sala Film y Vídeo, se hizo en el 97, que es el año de inauguración también del Guggenheim Bilbao. Se presentó en un satélite del Guggenheim en Soho, en Nueva York. Y entonces pues yo fui a Sergio y le hablé de esta pieza. Y entonces él me dijo, lo primero, pues que había colaborado en ella y luego me contó exactamente cómo había hecho funcionar esta pieza de Aconchi. Y yo le dije, bueno, ¿qué tal si en lugar de poner trabajo de otros artistas, amigos de Aconchi, ponemos el trabajo de Aconchi, seleccionamos piezas de Aconchi para esto, ¿no? Pero bueno, tú trabajaste en esto y fue el año prácticamente en que llegaste al estudio. Quizás empezamos con... Esta pieza estaban trabajando en ella justo cuando yo llegué, se estaba exponiendo, la estaban montando. Yo realmente no trabajé directamente en ella, lo que pasó fue que la monté 2 veces en diferentes exposiciones. Bueno, hubo una exposición itinerante y la monté en Miami y en Houston. Entonces, conocía bien el trabajo porque además la idea de la pieza, que era una idea de Aconchi, pero realmente estaba desarrollada por Darío Núñez, uno de los colaboradores del estudio, era que fuera un sistema, no era tanto una pieza de arte como un sistema para distribuir espacialmente estos monitores de vídeo con diferentes configuraciones espaciales. Lo que sucedió fue una serie de... Bueno, primero que hubo los típicos malentendidos, porque de hecho estoy viendo esta fotografía, pero realmente la pieza no es así. Porque aquí les obligaron a poner unas barandillas en los monitores, o sea, la idea era que tú pudieras caminar por encima de los monitores, que hubiera todo tipo de relaciones físicas en relación a los monitores, tú tenías que poder caminar por encima, pero les dieron el ok para hacerlo de esta manera, pero cuando fueron a exponerlo, entonces dijeron que tenían que poner barandillas y se cabrearon bastante porque tuvieron que transformarlo mucho. Total, que cuando yo la monté, yo sé que la idea era que era un sistema y que podías adaptarlo a diferentes lugares y tal, pero en realidad los cambios que podías hacer eran muy mínimos, ¿no? Lo cual ya era un problema porque la concepción era realmente la de que fuera un sistema, no tanto una pieza. Además se agrava por el hecho de que los museos difícilmente van a tener mecanismos para incorporar una obra de arte como un sistema, sino que los mecanismos de un museo normalmente tienden a cosificar y digamos que fosilizar la pieza en el estadio que se encontró cuando es recibida, con lo cual eso dificulta mucho la transformación. Bueno, se dieron una serie de problemas en relación a la pieza, luego tú puedes contar el resto de los problemas que hacía que era difícil cómo acometer, ¿no? Me puse en ese momento en contacto con Darío, que realmente es el que había ideado esta pieza, o sea, Vito tenía ideas, pero luego materialmente no era una persona que supiera técnicamente cómo resolverlo, entonces fue Darío Núñez el que le dio forma y barajamos diferentes posibilidades de abordar la instalación. Y después... Y más problemas. O sea, lo divertido es que ya si al principio ya era así, pues imagínate 20 años después, ¿no? La cosa es que sí, cada monitor tiene un sistema de transmisión, una relación con la tele por cable, es la tele por cable americana de aquel tiempo. O sea, había mil maneras de que esto no funcionase y mil dificultades para volver a ponerlo en marcha en nuestro tiempo con el sistema digital y todo eso. Y bueno, como que la cosa no funcionó y el proyecto quedó un poco ahí en stand-by y de repente, pues un día nos volvimos a encontrar en una circunstancia así como muy azarosa, pero perfecta, ¿no? Y tú me dijiste, oye, ¿y eso de Aconchi dónde quedó? Y entonces, bueno, más o menos era como, bueno, pues a no ser que tú te inventes el sistema y que de nuevo no es una pieza, no es un objeto, digamos,
museable, sino que es un dispositivo que después, bueno, pues es material, ¿no? Material, plástico, madera y lo que veremos seguidamente, ¿no? Pero con esa idea de que tú ibas a producir un sistema, ya pensamos, bueno, pues vamos a seleccionar obras de Aconchi, vamos a trabajar esta idea y vamos a exponer a Aconchi, digamos, en algo que va a estar a medio camino entre una operación de diseño de dispositivo y una escultura tuya, ¿no? Y es a partir de ahí cuando tú empiezas ya a pensar una serie de posibilidades. Antes de llegar a las posibilidades, porque veremos un poco la pieza y la estructura, lo que me gustaría es hacer un mini recorrido por el trabajo de Aconchi para llegar a nuestro proyecto, ¿no? Pues voy a hacer una nota sobre la pieza. Algo que es curioso es que cada vez que se expone la pieza siempre se quieren poner los trabajos de Aconchi en la pieza. Y eso era precisamente lo que a él le decía, bueno, no me importa, pero realmente preferiría que hubiera otra cosa. La televisión, cualquier cosa menos sus trabajos, porque odiaba de alguna manera ese carácter como autorreferencial, ¿no? Como una especie de dispositivo para mostrarse a sí mismo, ¿no? O sea, quería que realmente fuera un dispositivo que transformara la manera de habitar y de ver la televisión, no de darse, no sé, como hacer ¿cómo se llama? Un pequeño shrine, ¿cómo se dice eso? Altar. Un altar a sí mismo, ¿no? Sí. Bueno, lo cierto es que si ese error es recurrente también tiene que ver con el hecho de que es inducido por la literatura que cuenta así, ¿no? El proyecto como un dispositivo para poner obras de artistas y la televisión por cable. O sea, como que al final ha quedado resumido de ese modo y pues yo como todo curator papanatas me lo creí, ¿no? Fui a ti, tú conocías la verdad y a partir de ahí empezamos a hablar. Lo interesante es que en el estudio tú acababas de entrar, si miramos en distintos libros de historia del estudio de Aconchi, tú apareces en proyectos que empiezas a aparecer más tarde, porque claro, llegas y están en preparación, y cuando te vas sigues apareciendo en las referencias de los proyectos, ¿no? Es un momento importante para ti, tú has dejado Bilbao poco antes, has llegado a Nueva York y aquí se está produciendo una transformación de la escena artística muy fuerte, tú eres parte de eso, pero al mismo tiempo también sales, ¿no? y te metes en ese lugar un poco extraño que es el de un post-artista, ¿no? Sí. Esta otra pieza de Aconchi está en la colección también de Nueva York y yo creo que es un buen contrapunto. Esta pieza que se llama Conversiones, tiene un título más largo, pero aquí veis bueno, pues esta acción en la cual Aconchi desfila, posa de diversas maneras con los genitales escondidos entre las piernas y bueno, pues de alguna manera actuando en esta idea de un cuerpo transgénero, ¿no? Un cuerpo que es ambiguo en el sentido que no es binario. El trabajo de Aconchi, veis aquí muy claramente que está verdaderamente arropado por el texto, empieza siendo texto, os he mostrado antes un poema, y vamos a leer algunas cositas y algunas citas en las cuales yo creo que, Sergio, tú la cuestión de la palabra la viviste también con Aconchi de primera mano. El del texto pasa a la acción, de la acción pasa a la documentación fotográfica, de la documentación fotográfica pasa al Super 8 y de ahí al vídeo, y todo eso ocurre en un periodo de 7-8 años, no más, ¿no? Lo cual es también interesante porque es como muy fulgurante. Aconchi es conocido sobre todo por estos trabajos en el ámbito artístico y, sin embargo, su trayectoria como artista de instalación arquitectónica, arquitecto, diseñador especulativo, es infinitamente más largo, ¿no? Sí. Son casi 40 años, sí, del 76 al 2017. Aquí veis una de las primeras instalaciones, digamos que ya casi es una arquitectura, que es House of Cards. ¿Puedo decir una cosa en relación a es que algo que se me ha ocurrido ahora? ¿De esto o del anterior? Del anterior. Que estas piezas, o sea, yo no sé en qué condiciones las hizo, pero desde luego yo le oí decir a Vito que en realidad él fue, creo que era Sona Ben, con la que trabajó en ese momento, y le dijeron, mira, lo que tú tienes que hacer es esto. Tú pones estas fotos aquí, escribes el texto allá, y esto es lo que hacen los artistas conceptuales. Y él lo hizo, y luego las odiaba. O sea, es decir, que sí que representan, porque en ese momento las cosas que él hacía y que se documentaban fotográficamente, él simplemente las repartía. O sea, como de repente había un periódico y le mandaban las fotos impresas en grande o cualquier publicación y repartían, hacían tiradas infinitas porque de alguna manera había una posición política en relación a la representación y el control
estaban en contra de alguna manera del mercado del arte, de ese tipo de especulación, ¿no?, con la obra de arte. Nada, solo era eso porque es que se cruzan muchas cosas, ¿no? Yo no tengo claro, o sea, sí que pienso que el trabajo estaba documentado, pero de una manera mucho más anárquica. O sea, esto lo hizo cuando le dijeron que lo hiciera y él lo contaba así como si hubiera sido un, no sé, un pelele, ¿no? O sea, realmente era como, no, yo hice esto y tal porque me dijeron que tenía que hacerlo así. Luego tampoco se vendía porque siempre he sido muy mal vendedor, entonces quedó todo así en el aire. Sí, de hecho, me has dado tiempo de encontrar esta cita, que es justo la que se relaciona con lo que cuentas en una conversación entre Vito Acconci y Christophe Bavelet y Yvonne Reiner. En cierto momento Acconci dice, a mi entender, habría podido formular la siguiente ecuación. Arte conceptual igual a destrucción de cualquier centro. Dicha noción permitía abolir incluso la propia idea de centro. No obstante, las cosas no sucedieron así. Y es un poco la constante del trabajo de Acconci, ¿no?, que está en una huida permanente y en una destrucción permanente del centro, y el centro siempre viene a recomponerse alrededor suyo. Y cuando, de hecho, se hace esta retrospectiva entre el Museo de Nantes y el MACBA de Barcelona, él mismo también está como, pero ¿por qué ponéis toda esta poesía, todo este arte conceptual? Esto es como una molestia, ¿no? Estábamos mirando esta de House of Cards que, bueno, pues ya empieza a mostrar este deseo de lo que él llamaba no dedicarse a traer el mundo al arte, sino llevar el arte al mundo, invadir y transformar la realidad. Aquí tenéis otra pieza importante, el People Mobile, que fue una obra itinerante que llevó por toda Holanda y que era también un dispositivo de alocución, de relación, para poner las plazas públicas. Y esta pieza, que es la ciudad que monta un vertedero, ¿no?, más o menos se puede traducir así, ¿no?, The City That Rides a Garbage Dump. Tú ya estabas por ahí, ¿no?, en el estudio. Cuando empezaron el proyecto, sí. Cuando terminaron le dieron esta forma, no. Yo ya había dejado el estudio. Hacia el 2002 ellos siguieron trabajando, no sé cuándo será esto. Aún así, esto es una impresión, yo creo, una serie de grabados que se hicieron como unas impresiones para financiar algo, no me acuerdo, que es como se le dio, pero sí, yo en este concretamente no trabajé. No sé si arriba hay alguien controlando el sonido, es que hay como un pitido, ¿no? A ver si podéis hacer algo, por favor. La cosa con esta pieza es que es muy paradigmática del momento. O sea, hay como varios puntos de inflexión en la carrera de Conchi. Te quería preguntar un poco por cómo lo viviste tú. Evidentemente que hay uno muy anterior a tu llegada y a nuestra vida, que es en el año 76 Vito decide dejar por completo el videoarte. Entonces se pone con las instalaciones, ese tipo de intervenciones. En el 88 constituye Acconci Studio, ya de una manera formal. Y en cierto momento cuenta que después de muchísimas piezas que son prototipos, intervenciones como un poco aberrantes y demás, en 2001 ya le empiezan a hacer encargos de arquitecto de verdad, como que pasa una especie de estatus adulto como arquitecto, ¿no? ¿Y cómo viviste tú tanto el Acconci que rechazaba ese pasado, digamos, de artista conceptual o de performer, como esa supuesta, que yo creo que tú podrías rebatirlo bastante, ¿no?, profesionalización del estudio de Acconci? Claro, es que es una pregunta muy complicada. O sea, primero, yo nunca le he oído hablar mucho en relación a su propio trabajo. De alguna manera, sí podía ser crítico con su trabajo, pero en general era crítico con el arte en su conjunto. O sea, de hecho, él daba clases en Queen's College y básicamente lo que decía yo a los alumnos lo que les digo, ¿por qué hacéis arte? Lo que tenéis que hacer es diseño y arquitectura. O sea, el arte... Entendía que hacer arte para él era fabricar objetos para gente rica, ¿no? Y no le veía sentido, ¿no? O sea, entonces, la deriva que iba a eso, de la poesía a la performance, de la performance a las instalaciones, de las instalaciones al arte público, y finalmente, en un momento determinado, él ya llega a la conclusión de que el verdadero arte público es la arquitectura, cosa con la que no puedo estar más en desacuerdo. Quiero decir que me parece, que simplemente entras en un tipo de problemática radicalmente diferente, pero que a él le permitía como una coartada para poder seguir
no sé, elucubrando máquinas extrañas que además pasaban mucho, yo creo, personalmente pienso que pasaban mucho por el descontrol, o sea, es decir, que realmente ponía mecanismos en marcha que generaban cosas por medio de las personas que estaban en el estudio que estaban totalmente fuera de su control, y era pues ese carácter como un poco delirante, como este proyecto, que en términos materiales no tiene mucha consistencia, digamos, llamémoslo así, ¿no? O sea, recuerdo que en una conferencia que dio en Madrid, precisamente en Arco, hubo alguna pregunta en relación, o sea, porque él siempre se jactaba, no le interesaba nada la arquitectura, se ha mencionado el tema de la arquitectura especulativa, no le interesaba, o sea, le parecía que la arquitectura se tiene que dar de forma real, que el carácter especulativo, que para él, claro, había sido muy influyente porque estaba muy ducho en tema archigram, o sea, como ese tipo de arquitectura utópica de una época en la que no se basaba en la construcción, sino en algo más especulativo, más teórico, que podía tener una consistencia gráfica, ¿no? Como en el caso de archigram, y él se desmarcaba de eso, creía que realmente tenía que tener, como la arquitectura tenía que darse de verdad. Y sin embargo, en los proyectos que hacía, o sea, estructuralmente eran un delirio. Quiere decir que muchas veces tenía un equipo en el que eso se iba dando forma poco a poco, pero que partían de premisas que eran absolutamente imposibles, ¿no? Recuerdo este trabajo, por ejemplo, está bastante influenciado por un proyecto que a él le gustaba mucho, que se hizo para una plaza en Múnich, me parece que es Marienhof, y había una de esas esferas que tenía una piscina que era como una especie de cono invertido, y calculaba y decía, a ver, esto tiene 40 metros de profundidad, o sea, la presión de esto en vídeo transparente, o sea, no lo aguanta ni Dios, ¿entiendes? Y todo eran así, como todas las escaleras no tenían sentido, porque claro, de repente tenías que subir, pues imagínate, 40 metros, y calculabas las escaleras de acceso que tenías para eso, y te das cuenta que para llegar arriba tenías que estar pues 4 kilómetros, ¿entiendes?, de escaleras para arriba. O sea, todo era así, y ese proyecto le encantaba. Además, me parece que lo vio un arquitecto japonés que le gustó y tal, y yo era como, digo, no puedo, o sea, digamos, aproximaciones muy diferentes, ¿no? Pero de alguna manera sí que en la experiencia del estudio había algo que aportaba, que era un revulsivo absoluto, ¿no? O sea, sobre todo en un entorno que eran arquitectos, que todos nos echábamos la mano en la cabeza con las cosas que podía plantear Vito, pero era como que meneaba todo y hacía que salieran cosas que son, no sé, absolutamente únicas, ¿no? O sea, es decir, es imposible de una mente que no piense de esa manera, que volviendo a lo que estábamos hablando, mi teoría, mi perspectiva es que era siempre literaria, o sea, siempre tenía como una especie de visión literaria del mundo, o sea, se configuraba en palabras, ¿no? En los proyectos, da igual que fuera literatura, performance, arquitectura, al final todo se reducía a una narración, a una descripción que tenía una estructura verbal, ¿no? O sea... Sí, de hecho, pasando ya a la exposición y al dispositivo, las piezas de Aconchi que se muestran en la sala principal, ¿no? Que son también, siguiendo lo que dices, piezas muy proposicionales, ¿no? O sea, en realidad son una serie de fórmulas aplicadas a la acción, es decir, por ejemplo, con los ojos vendados me vais a tirar pelotas. Entonces, pues está ahí tratando de esquivarlas, evidentemente le caen todas. O voy a meter la cabeza en jabón y voy a tratar de mirar a la cámara. Y evidentemente pues lo hace y el resultado es horrendo. Y luego me voy a tratar de meter introducir el puño en la boca, ¿no? Y esta pieza... o sea, lo que veíais era uno de los fotogramas de los 3 estudios de adaptación. Esta es Centros, que es muy como el título de la expo, mantener, digamos, el dedo señalando la cámara durante 20 minutos, con lo cual en cierto punto ya no puede más y el brazo se le cae y el dedo se le cae y la cabeza y todo. Y pues bueno, hay esa frase de Aconchi tan significativa sobre esta pieza que decía que quería mirar como al fondo de la cámara para llegar afuera, ¿no? Para llegar al fondo del afuera. Y bueno, pues yo creo que también eso, en el tipo de dispositivo que tú has construido, es extremadamente interesante. Hay una pieza del año, creo que también 70-71, no lo recuerdo bien porque es un mero recuerdo, pero que se llama
two-way cinema, ¿no? Como cine de doble dirección, igual que los espejos estos de los interrogatorios, y yo creo que tú has conseguido ejecutar una especie de operación de cine digamos, con bidireccional, ¿no? Y aquí tenemos Turn On, que es otra de las 3 piezas que se muestran en la galería principal. Como veo que el tiempo avanza y queremos hacer muchas cosas, incluido ver un vídeo tuyo que está casi, que acabamos de rescatar un poco de 20 años de invisibilidad, pues vamos a mirar un poco estas 2 maquetas que en cierto momento tú ya tenías muy claras, habías trabajado mucho, esto era igual el mes de noviembre, ¿no? Que pues lo concretaste en tu estudio en Nueva York, y aquí se ven un poco los marcos de las pantallas, ¿no? Y ahora voy a mostrar un par de imágenes y ya tú nos cuentas un poco cómo describes tú lo que estamos viendo, ¿no? En la galería. Bueno, ya lo habéis visto, o sea, he seguido trabajando con el tipo de estructuras que he venido haciendo últimamente. Son unas membranas neumáticas, son 2 membranas montadas en un bastidor con una presión interna que genera un espacio, un engordamiento, digamos, de esa pantalla y de un material translúcido que permite que la proyección atravese la primera membrana y se proyecte la segunda, generando una especie de extrusión del vídeo y dándole una corporidad dentro del espacio, ¿no? Entonces, realmente no sé por qué se me ocurrió esta idea. Hice una primera tentativa en una exposición en Tabacalera con el trabajo de José Miguel de Prada Pool, en el que proyecté unos trabajos de él. Y desde luego, cuando hablamos de la exposición, lo tuve clarísimo que lo que yo quería conseguir con Vito era, primero, que casi es como que su palabra adquiriera cuerpo en el espacio. Eso era muy importante para mí, ¿no? Porque creo que la palabra era como el medio natural de Aconchi. Y lo hace por medio de su presencia física también, ¿no? Pero que también daría igual que fuera él o que no, ¿no? Porque tampoco tiene ese carácter épico, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Sus vídeos siempre tienen como parece algo patético, ¿no? Algo de patético que mencionábamos en relación a lo de coger las pelotas a ciegas, ¿no? Y entonces, primero, me interesaba como algo que tiene que ver con mi propia trayectoria, que es darle cuerpo al trabajo, o sea, que adquiere como una realidad material en el espacio. Y por otro lado, otorgarle ese carácter como espectral que tiene la imagen especular, que para mí es la estructura básica de todos sus vídeos, en el que en realidad espectador, digamos actor o performer y pantalla se pueden invertir en ese orden, ¿no? En ese sentido como le llamabas, de two-way cinema, ¿no? En el que no hay un delante y un atrás, sino que primero te ves reflejado en aquello que estás viendo y segundo puedes estar en diferentes configuraciones espaciales en relación al vídeo, que es algo que a mí personalmente siempre me ha interesado mucho, de la misma manera que siempre he tenido muy presente los pabellones de Dan Graham, ¿no? Ese tipo en el que se hace quizás de manera más explícita esa relación especular, ¿no? Con el otro, ¿no? El que está al otro lado y verte a ti mismo, pero que en los vídeos de Aconchi de alguna manera es de una forma más simbólica, pero a veces más potente, ¿no? Porque precisamente le permite como tratar esas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, la violencia, ¿no? Lo cómico, o sea, como que se cruzan cosas que le dan como mucha profundidad al trabajo. Y también, sin duda, el deseo, ¿no? Y lo inaccesible y hasta cierto punto el abuso de la situación, ¿no? En cierto momento de Turn On, él se gira, ¿no? Y parece como que tiene un momento de exasperación, de, bueno, ya está bien, o sea, ya estoy harto de depender de ti, voy a dejar el arte, no puede ser, ¿no? Y esa cosa de sentirte como timado por ti mismo, ¿no? Constantemente en esa relación entre la imagen, la acción, el dispositivo, lo que esperas. Y yo creo que de ahí le viene lo bufo, ¿no? De una especie como de
desazón de entrada, ¿no? De que esto no va a resultar, esto no va a salir bien, ¿no? Hemos hablado muchas veces de, bueno, y de hecho podríamos dedicar la charla entera a contar estas anécdotas extraordinarias de Aconchi en la Mili o de Aconchi en distintos sitios, ¿no? Como increíbles, donde pues el resultado era como una especie de sketch de un Buster Keaton, una mezcla de Buster Keaton y Joker, ¿no? Sí. Es que Manuel me mencionaba que digamos, el título, que realmente es una decisión de Manuel, y a mí simplemente me dijo, ¿te parece bien? Y dije, sí, nunca hablamos cuál era el sentido de You, ¿no? Pero a mí, bueno, ahora parece que podría estar como de actualidad, ¿no? Pero me recordaba con el center, ¿no? Apuntando, siempre me recordaba a Uncle Sam, ¿no? Al tío Sam, como... exigiéndote, o sea, como addressing you, ¿cómo se dice eso? Eso es la interpelación, ¿no? El acto de interpelación que es muy presente en los trabajos de Vito, y me acordaba de que Vito contaba que él, en un momento determinado, por una relación, un despecho hacia una mujer que no respondía a su afecto, se alistó en el ejército, y entonces estuve una temporada en el ejército, ¿no? Y entonces contaba que precisamente sucedían cosas en el ejército que luego le influenciaron mucho, o sea, le sucedieron cosas que eran todas increíbles, porque eso debe ser principios de los 60 y el ejército norteamericano era de traca, y pasaban cosas increíbles, ¿no? Una de ellas era una que me acuerdo era que de repente salían ahí, les ponían en un campo así abierto a todos con los fusiles así, y de repente les ponen en dos filas y hay unos altavoces, y de repente los altavoces empiezan a decir kill him, mátalo, mátalo, y de repente veían el que tenían enfrente y ¡ah! Y se empezaban a pegar y tal, y que eso había sido germen de muchas de performances que luego él había realizado después, ¿no? Como esa, por ejemplo, que está a ciegas con una barra que no te deja entrar en la galería, gritando a la gente, o sea, como muchas obras que ha hecho que no las conozco bien, pero con los altavoces, ¿no? Con frases y tal, ¿no? Y ya no me acuerdo, estaba hablando en relación al título, ya no sé por dónde iba la cosa. No, bueno, las anécdotas son bastante reveladoras, pero sí, yo recuerdo que te planteé como 2 o 3 títulos que en realidad los otros 2 eran como, bueno, un poco de relleno, porque yo creo que el título bueno era el You. Y tú creo que tardaste como 10 segundos en responder al WhatsApp como tipo, no, fenomenal, tal. Pero a mí me parecía como que había algo interesante en que un artista atraviesa a otro, ¿no? Como que hay algo de tú en el yo y de yo en el tú, y que en la relación entre tú y Aconchi había algo como de digamos, como 2 flechas que se traspasan mutuamente, ¿no? O una cosa que es indéxica en un doble sentido o algo así. A la vez, creo que este carácter de interpelar, de señalar de Aconchi efectivamente es ahora mismo, pues bueno, pues tiene unas resonancias muy fuertes y quizás siniestras, ¿no? Por pues la manera en que también hay un abuso que está produciéndose desde una pantalla hacia un cuerpo, en particular pues el de cada usuario de redes sociales respecto de ese algoritmo que le está, pues de alguna manera, construyendo una arquitectura de deseo, ¿no? La cuestión es que en esa querencia de Aconchi por la arquitectura y en esa relación que tú encuentras entre la arquitectura y la escultura, bueno, pues digamos se dan ahí como, bueno, los rudimentos de un diálogo, y eso es lo que empezamos a desarrollar en el proyecto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues hacemos la selección de tus vídeos, algunos de ellos pues más conocidos, como Cowboy Inertia Creeps. Bisectriz, yo creo que es menos visto, es una muy buena ocasión para verlo en la galería. Aquí tenemos Cowboy, pues featuring Ignacio Sáez, ¿no? Aquí tenemos Unois y aquí tenemos el ojo de Felipe Mujica en Flickr. La cosa es que había otros vídeos y se nos ha ocurrido que ahora, como trasfondo de la conversación, podíamos poner una pieza que hemos logrado digitalizar un poco para esta ocasión también, que no está en la galería, queríamos mostrarosla hoy, que se llama Yes Land, y quizás podemos empezar a poner el vídeo, bajamos un poquito la luz, quizás esta luz también os la bajáis, porfa, porque está tremenda.
Y sí, perfecto, gracias. Y quizás nos puedes contar un poquito de Yesland, cómo surge. Pero antes En prefiero el hablar, orden que tú quieras. prefiero hablar un poco de lo que has mencionado en lo anterior, porque me parece importante y es una cosa que no me has aclarado, que realmente pudiera parecer, por lo que estamos hablando, que la exposición surge de determinadas coincidencias entre mi trabajo y el de Vito Acconci, que las hay, pero que son, para mí, hasta donde yo sé, no sé leer cuál puede haber sido la influencia, me parecen coincidencias, pero sobre todo yo creo que el choque, digamos, el resultado es el choque de dos líneas que se cruzan, que a la vez no tenemos nada que ver. O sea, que decir, como tenemos posiciones, sensibilidades radicalmente diferentes, pero pienso que pienso que ya en eso hay un statement en relación a la aproximación al comisariado del arte contemporáneo, ¿no? Que no tiene que venir dado por una especie de programa, de premisa, sino que tiene que ver con algo accidental, de alguna manera, que sucede en la vida, ¿no? O sea, es reflejo de cuestiones que suceden en la vida, que a mí me parece mucho más fértil, ¿no? A la hora de generar lecturas y de interpretaciones, ¿no? Y ya, nada, pues este vídeo le dije yo a Manuel, hombre, pues tienes que ver este vídeo porque está muy relacionado con los que has seleccionado, igual te interesa y tal. Y entonces, total que estuve investigando y de repente me di cuenta de que no tenía ninguna copia del vídeo, porque solamente tenía el máster. Debía de tener el pasado VHS o algo y los tiré todos, y el VHS y eso, y no tenía ninguna copia. Entonces, claro, entonces me di cuenta y dije, ¿cuánto tiempo hace que no veo este vídeo? O sea, y de hecho lo acabo de estar viendo hace un rato y es la primera vez que lo veía. Desde el 2001 creo que es esta instalación que se realizó en Barcelona, en la Sala Moncada, que era un trabajo de alguna manera específico, ¿no? O sea, porque la Sala Moncada era una sala muy interesante en Barcelona, era de la Caixa, y lo que hacían era encargar cada año a un comisario que hiciera una programación. Y en este año fue Neus Miró la que me seleccionó, y se hacía una exposición en esta sala pequeñita que estaba justo enfrente del Museo Picasso, en una zona muy, muy visitada, muy transitada, lo cual era atractivo. Pero mi propuesta fue como bastante inusual, porque lo que decidí es hacer una intervención en la que había únicamente un vídeo. Para hacer este vídeo lo que hice fue construir una réplica de la Sala Moncada en Artelecu, que era como una especie de cubo, que algunos de los presentes se acordarán porque me ayudaron precisamente a construirlo. Y entonces grabé un vídeo en esta especie de cubo que giraba, y entonces me permitía como andar en los diferentes planos del espacio, ¿no? De alguna forma está muy vinculado a los vídeos que están en la... O sea, tengo que pensarlo, porque yo realmente no soy consciente exactamente qué hago cuando hago algo. Pero realmente lo que a mí me interesaba era de alguna forma como ese cruce que he mencionado antes en la charla, como entre una acción, entre lo que podía ser Vito Acconci y algo mucho más utópico de alguna manera vinculado a la ciencia ficción, ¿no? En este caso pues estaba pensando, pues no sé, en películas de ciencia ficción, en cosas que me podían interesar, ¿no? En William Gibson, en el cyberpunk, ese tipo de cosas que me influenciaron en la época. Y lo que quería era como el vídeo, utilizarlo como forma de transformar la manera en la que miras el espacio mismo, o sea, como ver el espacio arquitectónico como un lugar de posibilidad, ¿no? En otro vídeo, por ejemplo, he mencionado que en el de Cowboy, o sea, lo que era como una especie de cruce entre las fotografías Urban Configurations, me parece que se llama, de Valley Export, en la que su cuerpo adopta las formas de diferentes elementos del mobiliario o urbano o de la arquitectura, y un cruce entre eso y una película que para mí fue muy reveladora, que se llama Tetsuo de Iron Man, ¿no? No me acuerdo ahora del director japonés. Es una película como totalmente serie B, así como de terror, en el que hay unas animaciones que son absolutamente increíbles y que además tienen también un vínculo con el paisaje, con lo real, como muy fuerte, ¿no? Y bueno, en estos trabajos eso era un poco el interés. Si bien los primeros trabajos que realicé
eran más directamente como formas de generar esculturas efímeras por medio del vídeo, en estos ya introducía mucho más el elemento performativo, ¿no? O sea, en el sentido, o sea, la performance como germen para generar sentidos, ¿no? Simplemente de una manera muy abierta, ¿no? Sí, bueno, esta peli la hemos digitalizado para verla hoy porque la recibimos ayer, porque verdaderamente la tenías en una cinta que resulta como... es un objeto arqueológico prácticamente ya, ¿no? Y la verdad es que en todos los vídeos tuyos que hemos visto hay este hilo conductor de la arquitectura en un sentido muy estructural, pero que navega como si fuera un continuo los espacios cerrados y abiertos, el espacio público y el privado, y que sitúa los cuerpos siempre de una manera como muy particular, muy anónima, ¿no? Haciendo cosas que no son para nada emocionales, pero que sí tienen una gran intensidad física, no es necesariamente un esfuerzo, ¿no? Hay una serie de cosas que están pasando ahí, de un orden de confrontarse con los objetos construidos como si fueran como leyes, ¿no? Como la ley de la gravedad o la ley de la entropía u otras, ¿no? A mí, cuando te hablaba estos días de hacer esta charla, se me ocurría, bueno, pues que, y es un poco, volviendo a lo que decías de lo que es una expo de grupo y cómo juntar artistas, en realidad me parece que es interesante utilizar el trabajo de Aconchi para leer el tuyo y a ver qué pasa. Y lo mismo utilizar tu trabajo para el de Aconchi, ¿no? Y yo creo que bueno, eso tú también lo has hecho materialmente. Había una cita que me gustaba para compartir aquí, entre otras cosas porque la leyó, o sea, forma parte de un texto que leyó Vito Aconchi en Bilbao en el año 1995, en octubre. Hubo un simposio que se llamaba Puente de Paisajes. Puente de pasaje. No, de paisaje o de paisajes. Puente de pasaje. Te voy a decir, espérate. Puente de paisaje. Estaba mal. Organizado por Carta Blanca, dice el libro este que tengo aquí, que puede equivocarse. El puente de pasaje era el puente colgante. Se realizaron unos proyectos en relación al puente colgante que, curiosamente, yo trabajé en ese proyecto, por eso lo sé. No me lo estoy... Bueno, por si tenéis Google por ahí a mano, puente, puntos suspensivos de pasaje o de paisaje. Aquí dice paisaje, pero es probablemente un error. En todo caso, en puente de lo que sea, Aconchi lee este texto, que es uno de esos textos que Aconchi escribe una vez, lo escribe otra vez, lo reescribe, lo lee, lo publica 25 veces, siempre en versiones distintas, y es un texto muy importante que se titula Espacio público en un tiempo privado, y es un poco también la permutación esta de espacios privados en un tiempo público, el tiempo de la exposición. Bueno, yo creo que las permutaciones también arrojan algo de luz sobre esas relaciones entre los trabajos y las piezas, ¿no? Quería leerlo un poco también para, bueno, que tú respondas de la manera que te apetezca, pero también un poco para abrir un poco también la conversación. Y dice Aconchi, un espacio es público cuando, 1, sus formas son públicas, sus formas son públicamente utilizables. Te puedes sentar en ellas, caminar sobre ellas, arrastrarte por debajo, correr a su través, tumbarte en ellas, vivir en ellas. 2. Su significado es público, su significado es públicamente accesible. El lugar se ha construido con convenciones, imágenes, signos u objetos que todos los miembros de una cultura concreta conocen de forma automática, conocen de memoria. 3. Su efecto es público, sus efectos son eficaces públicamente. El lugar se adapta al público que lo usa y a la dependencia gubernamental pública que lo organiza. Esta tercera premisa complica la trama. Un espacio es público cuando mantiene el orden público o cuando cambia el orden público. Por una parte, un espacio es público cuando funciona como una prisión pública. Sus normas, imágenes, signos y objetos se convierten en datos vitales, erigen un sistema de orden en el que cada cosa tiene su lugar y los ciudadanos siguen este ejemplo.
Por otra parte, un espacio es público cuando funciona como foro público. Sus normas, imágenes, signos y objetos han sido invertidos o han chocado entre ellos o se han roto en pedazos de modo que las normas se desestabilizan, ya no son hechos sólidos y se desenmascara el poder en el que se basa cada norma. El espacio se convierte en una ocasión para la discusión, que podría convertirse en una disputa, que podría convertirse en una revolución. Yo creo que algo resuena, ¿no?, en lo que tú haces con las paredes, con las normas arquitectónicas, ¿no?, con lo construido. Me encantaría, normativo. pero o sea, realmente la diferencia es que para Vito realmente el objetivo último tampoco era realizar arquitectura, o sea, el arte público. El objetivo último de lo público era la revolución, o sea, es decir, él lo tenía claro, o sea, de hecho, le escuché hace poco una entrevista que le hicieron también. O sea, él era el objetivo. Entonces, a mí me cuesta. Me cuesta, o sea, porque me parece, o sea, generacionalmente soy mucho más escéptico. Entonces, como horizonte lo contemplo, pero realmente operativamente, claro, en el caso de Vito era como enfrentarse continuamente al fracaso, ¿no? De eso se trata. Es como él quiere hacer algo en literatura y entonces se da cuenta que en literatura ya no es posible, entonces se ve que en artes plásticas ellos ven a Jasper Johns y de repente dicen, estos están haciendo cosas con las palabras, esto está, la palabra se está materializando y les flipa. Y entonces dice, el arte está mucho más avanzado. Luego ve lo que están haciendo la gente en danza, sobre todo estaba influenciado, creo que por lo que se estaba haciendo, sobre todo en danza, ¿no? El Jackson Church Theatre y entonces se mete con el tema de la performance hasta que de repente la agota o sea, se escapa de ello porque le parece que es un fracaso absoluto, ¿no? Después de eso, entonces empieza a hacer instalaciones, empieza a hacer objetos que parece que activan algo en los espacios, que algo sucede, ¿no? De los cuales hay cosas, a mí, artefactos increíbles. Hizo una cosa para un concierto de una banda, ¿quién era? Los Mekons, creo que era, ¿no? Una especie de pantallas que se asemeja un poco a lo que he hecho yo ahora, una especie de pantallas que se levantaban y bajaban mientras estaban una banda de rock, los Mekons, tocando, que dificultaba, se interponía en la visión. Y yo he visto imágenes de eso y me parece fascinante, ¿no? Pero luego también decide que eso que es una mierda, en realidad, porque en realidad al final es insostenible, se basa en museos, en estructuras que están al servicio de este mercado del arte y tal. Entonces decide que lo que hay que hacer es arte público, hay que hacer arte en las plazas, hay que hacer las furgonetas esas que van con esto, que al final son como unos... Y en última instancia empieza a participar en todo este circuito de arte público, que aquí no sé cómo funciona, pero en Estados Unidos está bastante como pautado, ¿no? Como el protocolo es muy cerrado, ¿no? Hay artistas de los que no has oído hablar en tu vida y, sin embargo, en el tema de arte público han hecho muchas obras muy importantes, ¿no? Como que están por lugares públicos en relación a arquitectura. Suele haber aquí es lo mismo, pero yo no sé cómo funciona, cómo se gestiona. Pero yo cuando trabajé en el estudio trabajábamos en este tipo de proyectos en el que hay una dotación dependiendo del proyecto arquitectónico para una obra de arte que él hacía que fuera pública. ¿Te estás riendo? Te iba a decir que aquí lo que se da mucho son las rotondas. Ah, bueno, sí. Sí, nosotros también hacíamos rotondas, ¿eh? Hicimos una en Ohio, en Akron, Ohio, que era una universidad, y entonces de repente con estos proyectos me he dado cuenta que yo no tenía vocación de arquitecto, por ejemplo, ¿no? Porque era una universidad y había una rotonda y querían poner algo en la rotonda. Entonces Vito, obviamente, él lo que quería era que la gente fuera a la rotonda. Entonces tienes un campus magnífico, todo lleno de campo, y de repente en la rotonda, que es el único sitio que no quieres que vaya la gente, tú pones ahí una torre con asientos, mesas para que hagan picnic y tal, y era como... Pero realmente, o sea, a mí me parecía un error absoluto, pero sin embargo, me parecía increíble porque realmente lo que proponía era tan extraño que era muy interesante, ¿no? Te comentaba, por ejemplo, cerca de donde yo vivía en Nueva York,
hay una planta de reciclaje de agua en Newtown Creek, en Greenpoint, y yo estuve trabajando bastante en ese proyecto, que era una especie de sistema de fuentes en el Visitor Center, ¿no? En el centro de visitas, de fuentes con agua, y estuvimos trabajando mucho tiempo porque se hacían todo el rato, con los proyectos arquitectónicos, sobre todo, el arte especialmente en relación a arquitectura, revisiones y revisiones y revisiones, hasta que al final se desvirtuó totalmente el proyecto. Yo creo que a nadie le gustaba ya, ¿no? Y ahora, sin embargo, lo visito, y a pesar de que tiene muchos problemas, porque la mayor parte del año no funciona, lo tienen apagado, la verdad es que me gusta. O sea, es como, en contra todo pronóstico, porque yo lo odié ese proyecto, ahora lo veo y digo, hombre, pues está bien que esto esté así, ¿no? En un sitio tan anodino, es una carretera en un entorno industrial, ¿no? Por lo menos de momento, pronto cambiará, pero absolutamente industrial, es como, no sé, y ahí en medio, pues de repente tienes un edificio que tiene un sistema de agua y tal, y como unos espacios, unas cosas que son interesantes, ¿no? Vamos a pasar a la última diapo, porfa. O sea, volvemos al otro, si podéis. Sí. Aquí estamos, ¿no? Yo creo que este poema fue una de las primeras cosas que comentamos hablando de Aconchi. Y yo creo que es como una muy buena manera de terminar, ¿no? No sé si por ahí las que controláis el tiempo pensáis que se pueden hacer preguntas o no. Igual hay preguntas o igual no, y es mejor irse. Si hay alguna pregunta quizás se puede conceder. Y si no, pues yo... ¿una pregunta? No, no es una pregunta. Quería decir que cuando vemos el vídeo ¿Hay un micro para Itziar, porfa? O algo, o subes mucho... Pero dinos, igual... Igual me oís, que hablo muy alto. Puedo hablar muy alto. Dale. Cuando ves el vídeo que habéis estado enseñando, es muy difícil imaginar que realmente es un vídeo que está hecho es una réplica de la sala Moncada. La réplica es cartón. O sea, cartón sostenido en dos cacharros. Si podías hablar un poco de eso, porque realmente la imagen es la sala Moncada, pero no tiene nada que ver, o sea, con la precariedad de la estructura y con esa forma de hacer que estaba realmente muy cerca de unos medios muy básicos. Sí, pues es para la imaginación de la gente, porque creo que no se ve. No se ve. Claro, se va a ver. No, pues era una caja enorme, hecho con una estructura de madera y luego recubierto en su interior con cartón de panal de abeja para hacerlo ultra ligero. Eran de 4 metros, o sea, era como un poquito más pequeño que la sala Moncada. Eso que era casi como un capricho, porque lo podía haber hecho ahora mismo, pero decidí hacerlo en una escala ligeramente inferior, que no se notara, pero que fuera más pequeño. Y además giraba de una manera muy extraña, giraba de una manera, o sea, que el eje no estaba perpendicular a los planos, ¿no? Y era una cosa que estaba suspendida en el aire, en el patio, encima, claro, como era todo de cartón y era invierno, yo estaba acojonado de que lloviera, ¿no? Lo tenía todo cubierto y estaba ahí haciendo a toda velocidad porque estaba como con miedo de que me lloviera y se me fuera todo a la mierda, ¿no? Estaba todo pintado y eso, lo que era la piedra estaba hecho, que eso lo hizo además Simona Lamberri, me ayudó, que estaba ayudando ahí, con disolvente y pintura imitando la piedra. Y montamos eso ahí como de una manera muy precaria, lo justo para grabar, pero luego quedaba como, claro, no tiene definiciones PAL y se quedaba todo perfecto. Y esa fue un poco la materialidad del vídeo. Claro, luego entrabas en la sala y había lo único que había hecho era transformar la iluminación, que puse los mismos fluorescentes que están en el vídeo. En realidad, primero hice los fluorescentes en el vídeo y luego fui a la sala y puse los fluorescentes como los había puesto en el vídeo, en vez de utilizar la iluminación de la sala. Y después solo había un monitor en un brazo de esos colgado en la pared con el vídeo y no había nada más. El espacio estaba vacío, ¿no? Bueno, el ilusionismo funcionó porque si no lo llegas a decir, estaríamos todavía pensando dónde está el cable, exactamente, ¿no? Cómo lo hace, cómo flota. Sí, Isone.
que hay un micro por ahí también, ahora viene. Hola, sí. Bueno, nada, felicidades a los dos y bueno, además es un gusto volver a ver estos trabajos. Y nada, que antes has comentado muy brevemente lo de Dan Graham y es cierto que hay una personificación de Vito Acconci, ¿no? en la instalación, pero parece también como si hubiera una conversación a tres, ¿no? con ¿cómo se llamaba? Performer, audience, vídeo, ¿no? Con ese espejo y casi que estuviera como el espejo aumentado y Vito como dentro de ese espejo, ¿no? Como una personificación de Vito dentro del espejo. No, nada, igual simplemente para si puedes hablar un poco más de lo de Dan Graham y bueno, que hay como una presencia también ahí de él, ¿no? No, lo de Dan Graham, o sea, a mí lo que me interesa sobre todo, o sea, yo me siento muy identificado con esa con ese carácter especular de la representación, ¿no? O sea, cómo la relación entre sujeto, objeto, se invierte entre la audiencia y el artista, o sea, que todo se puede invertir porque podemos adoptar diferentes posiciones en esa ecuación, ¿no? Y la pantalla únicamente como un... En el caso de Dan Graham es una pantalla de proyección, digamos que en mi caso a mí me interesa más, o sea, no sé lo que estoy diciendo, pero lo que me interesa más algo que tiene que ver con la corporeidad, es decir, con el objeto de arte cuando adquiere cuerpo, como no cuerpo, la corporeidad no en el sentido del cuerpo propio, que en última instancia sí será, pero no es lo antropomórfico, sino que tiene que ver con la corporeidad de la materialidad. O sea, si bien la materialidad se refería como a un esquema abstracto, ¿no? de la realidad, la corporeidad es de alguna manera cuando el vínculo que se establece con la realidad material, ¿no? como en abstracto. Y esa es la parte que a mí más me interesa porque de alguna forma es la materia con la que trabajas cuando estás haciendo escultura y eso de alguna forma siempre aparece en mi trabajo porque tampoco considero que yo sea, ni he sido nunca ni me considero videoartista, o sea, no tengo nada que ver con ese ámbito, sino más con la tradición de la escultura, ¿no? O sea, por lo menos esa genealogía, ¿no? Entonces, igual no tiene sentido nada que estoy diciendo, pero por ahí van mis coordenadas, confundidas o no. Yo sí lo veo, aunque es muy sutil y en realidad no es necesariamente algo voluntario, pero sí que hay como unos efectos que podrían llevarnos a una situación como la de los dispositivos para mirar vídeo, las performances de Graham con la cámara, el espejo, la gente de un lado, el cristal. Y bueno, y esta idea del two-way cinema, pues también a Dan Graham le fascinaban mucho los espejos de doble dirección, ¿no? Los espejos de los interrogatorios y demás. O sea que yo creo que, bueno, y eran muy amigos y fueron coeditores de Zero to Nine, yo creo, de la revista. O sea, Dan Graham también empezó con la literatura, luego tuvo una galería y luego hizo lo que hizo, pero... y al final de su vida, de hecho, le dedicó muchísimo tiempo a la astrología, que yo creo que también todo eso tiene como cierta lógica, ¿no? Entonces, pues yo creo que los dos eran nómadas a su manera, ¿no? En el trabajo y también muy descreídos del mundo del arte y de sus trampas, ¿no? Bueno, pues yo creo que hemos llegado al límite de nuestro tiempo, pero evidentemente que la expo va a estar un buen rato. Habéis visto 2 maquetas. Dentro de 3 meses, aproximadamente en junio, la exposición va a rotar, las pantallas van a cambiar de posición. Entonces, si no queréis volver a ver la expo de aquí a entonces, por lo menos entonces creo que es muy importante verla, si la habéis visto ya, y bueno, y venir lo más posible porque es una maravillosa intervención y de nuevo mil gracias, Sergio, por todo el trabajo y por el ímpetu que le has puesto a este proyecto. Y gracias a todos por haber venido.